Hola, mi nombre es Julieta Gómez y hoy impartiré lo que es la teoría fijista o creacionista. Esta teoría es la única que a día de hoy considera que no todos fuimos parte de un proceso o de un origen en común, sino que fuimos creados por un Dios. Todo esto es planteado por Carlos Linneo, quien fue un científico, naturalista, botánico y también zoólogo sueco. Él es considerado el creador de la clasificación de los seres vivos, o también conocido como taxonomía. Aquí también se menciona la religión, precisamente la cristiana. ¿Por qué? Porque la religión nos quiere decir que Dios fue el creador de todos los seres vivos, pero esto lo vuelve contrario a otro filósofo, contrario a Linneo, quien sostiene que Dios daba a la naturaleza lo suficiente para que ésta fuera dando vida progresivamente al resto de los organismos. Es decir, que no fuimos creados repentinamente, que sí existió como tal un proceso, lo cual no le gusta al fijismo. El fijismo parte de que solo aparecimos. Y esto es lo que es considerado una prueba. Una cosa es fijismo y otra evolucionismo. Evolucionismo parte que sí existió un proceso, que tenemos como tal una evolución. Y el fijismo es que siempre hemos sido y siempre vamos a ser eso. Entonces aquí entran los fósiles, que los fósiles son una sustancia que ya está muerta, algo que ya pasó por procesos químicos y así. Dentro de estos fósiles, lo que ya es evidencia para el evolucionismo y que pues le quita peso al fijismo, es que en los fósiles, al ser encontrados, son pues ya escaneados, ya considerados como que fueron como que son restos de seres vivos. Siendo así que, dando así a conocer que el fijismo es una teoría prácticamente errónea, a pesar de que en algún momento del pasado pudo haber tenido algún sentido. Ya entrándonos a la religión precisamente cristiana, esta considera la idea o propone la idea de que Dios creó a todos los seres vivos. Pero por otro lado hubo otros filósofos, y uno de ellos fue Tomás Aquino, quien a partir de esta creencia y su religión también considera importante la ciencia, y él nos plantea de otra forma, que dice: Dios daba a la naturaleza lo suficiente para que ésta fuera dando vida progresivamente al resto de los organismos, lo cual suena muchísimo más lógico y es muchísimo más lógico. La conclusión es que el fijismo se basa en un Dios todopoderoso y creador, en que existe una invariabilidad de las especies y en que su explicación de los fósiles para el fijismo es que estas simplemente pues aparecieron así como se fueron creadas y que se extinguieron gracias a un episodio catastrófico. Así, sin defender y refiriéndose a que no hubo como tal unos cambios graduales y constantes y que las fuerzas siempre fueron las mismas, así como que todas las especies no derivan ni fueron sometidas a como tal lo que fue o es una transformación. Yo les voy a hablar del lamarckismo o transformismo. Jean-Baptiste Lamarck fue considerado el primer naturista que descartó completamente el fijismo, ya que él planteó la primera hipótesis estructurada, completa y oficial sobre la evolución. Esta hipótesis fue planteada en 1809 en una obra llamada Filosofía Zoológica. Lamarck en su hipótesis dice que cada organismo lucha constantemente para un desarrollo. Aquellas estructuras anatómicas que utilicen más se van a desarrollar y aquellas estructuras anatómicas que utilicen menos se van a degradar. Esta idea dio pie a la teoría del uso y desuso. Esta teoría explica que gracias al uso y desuso de diferentes estructuras anatómicas, las estructuras se van a heredar a la futura descendencia. Esta idea fue base en la teoría de Lamarck y tiene nombre como principio de la herencia de caracteres adquiridos.
Lamarck basó su teoría en diversos ejemplos, pero yo les voy a contar 3. Uno sobre las jirafas, otro sobre las cornamentas de diferentes animales y otro sobre las aves acuáticas como patos, gansos, etc. Conforme a las jirafas, él dijo que el estiramiento de su cuello se debió a su alimentación, ya que su alimento se encontraba en cada vez ramas más altas y ellos tuvieron que modificar su estructura para alcanzar y alimentarse bien. El segundo ejemplo, que es sobre las cornamentas, él dijo que cada vez se hacían más grandes, ya que diversos machos, por ejemplo de venados, peleaban entre ellos, se daban topes por una hembra. El tercer ejemplo es de las patas de las aves acuáticas, ya que como necesitan desplazarse y nadar en los lagos, así abren sus patas para tener un mejor agarre, por así decirlo, en el agua y poder desplazarse bien y nadar mejor. Demostración de la existencia de los caracteres adquiridos. Por otra parte, el biólogo alemán August Weismann demostró en 1889 que la teoría de Lamarck era incorrecta. Y esto lo hizo mediante un experimento que constaba en cortar la cola de cientos de ratones durante 22 generaciones. Y así, si la teoría de Lamarck estuviera en lo correcto, los ratones nacerían ya sea sin cola o con una cola corta. Sin embargo, los ratones de Weismann nacían con una cola normal. Y así fue como Weismann concluye que los cambios en el cuerpo no afectan a las células reproductivas y por ende no afectan a su descendencia. Teoría de Darwin. Darwin fue el creador de la moderna teoría de la evolución, que se publicó en 1859 como el origen de las especies por la selección natural. La teoría de Darwin se basa en 4 conceptos centrales. La variación, que indica que todos los miembros de una especie son diferentes entre sí en morfología, fisiología y comportamiento. La sobreproducción, que establece que en cualquier especie pueden nacer más individuos que pueden conseguir su alimento y sobrevivir. Y por lo tanto, como los organismos producen más descendientes de los que se pueden sobrevivir, se genera una lucha por la existencia, la cual significa una lucha por los recursos tales como el alimento y el territorio propio. Y por lo tanto tendrá una selección natural, es decir, un individuo que tenga características particulares, dará mayores posibilidades de sobrevivir mediante la aceptación. La psicología evolucionista tiene como una definición que dentro de su investigación psicológica entró la cognición y la conducta humana. Entre esto en un amplio contexto darwiniano. ¿Por qué era un contexto darwiniano? Porque Charles Darwin, quien fue un naturalista y biólogo inglés, esta persona, Charles, entre 1831 y 1836 tuvo un viaje a Beagle donde él pudo observar la variedad de especies, ya sea animales, fósiles, plantas, y que gracias a esta observación y gran precisión fue como dio origen a su libro y obra maestra, que es El origen de las especies. Por eso se considera el evolucionismo en un contexto darwiniano. La teoría de la evolución nos dice que no venimos nada más porque sí, que no aparecimos de la nada, sino como que existe un origen en común, que tenemos unas transformaciones, mutaciones, y que gracias a esto es como estamos presentes, y que gracias a esto vamos a ir cambiando poco a poco. También refiriéndose a que la genética es muy importante, y así como nuestra adaptación al medio ambiente, ya que esto va a permitirnos si vamos a dejar descendientes y precisamente lo que vamos a heredar. Dentro de lo que vamos a heredar es donde se puede mencionar la selección natural, que la selección natural es el mecanismo evolutivo, que es donde va a haber la variabilidad fenotípica, lo que fue heredable, la adecuación biológica diferencial
y la resistencia a los antibióticos. Esta última es refiriéndose a las bacterias que causan enfermedades, ya sea en poblaciones muy grandes, porque lo que quiere el evolucionismo es precisamente eso, un constante cambio, que todo sea paulatino y que pues estemos en una constante transformación. Ok, si regresamos al ejercicio de las jirafas, Darwin decía que había variabilidad en el cuello de las jirafas. ¿Qué quiere decir esto? Que habían jirafas con cuello pequeño y con cuello más largo. Y así la naturaleza seleccionaba a las jirafas de cuello largo, ya que pues eran las que mejor se adaptaban. Por otro lado, a principios de 1858, un joven biólogo inglés llamado Alfred Wallace escribió un documento titulado sobre la tendencia de las variabilidades a diferenciarse indefinidamente de los tipos originales. En este documento, Wallace llegó a la misma conclusión que Darwin sobre cómo evolucionan los organismos. Y posteriormente, Wallace le escribe a Darwin sobre sus conclusiones y Darwin, al ver esto, decide darle crédito de su teoría, recibiendo así el nombre de la teoría de Darwin-Wallace. Y por último, la teoría sintética o neodarwinista. Esta teoría surge a mediados del siglo XX y es una combinación entre la teoría darwinista, los principios básicos de la genética y la paleontología. Como ya dije, esta teoría relaciona la teoría de la evolución de Darwin, la paleontología, la sistemática y la genética. Esta teoría tuvo 5 autores: el genetista Theodosius Dobzhansky, el zoológico Ernest Mayr, el paleontólogo George Simpson, el botánico George Stebbins y el zoológico Julian Huxley. Esta teoría establece que la unidad de la evolución es la población, no los organismos individuales como se pensaba en la época de Darwin. Esta teoría dice que la selección natural es resultante de 2 procesos, las mutaciones y la recombinación sexual. Si la mutación es favorable, el gen o los genes tenderán a extenderse por toda la población. Por otro lado, la recombinación sexual tiene lugar en la meiosis y en la fecundación. Estos 2 mecanismos propios de la reproducción sexual no van a crear nuevos genes, sino nuevas combinaciones con genes ya existentes. El tercer punto de la teoría sintética es sobre la selección natural. Los organismos mejor adaptados son los que van a sobrevivir. Ellos dijeron que la adaptación es una consecuencia de la selección natural. El cuarto aspecto importante corresponde a la especiación. Este aspecto se puede definir como un proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar, hablando geográficamente, a una población o incluso a otra especie diferente en el mismo sitio. Este punto es muy importante, ya que a lo largo de 3.800 millones de años atrás, las especies y poblaciones que han aprendido a coexistir juntos formaron la gran diversidad de la Tierra desde que iniciaron los primeros mares. Y por último, estos autores dicen que las transiciones evolutivas son graduales, es decir, las especies evolucionan muy lentamente. Y por último, podemos decir que en conclusión, la teoría sintética establece que diferentes mecanismos hacen a la evolución, como por ejemplo la mutación, la genética, la selección natural, etc.